La atroz revelación de la mujer maldita en el puente, un relato escalofriante prohibido. El viento aullaba en la noche oscura, como si las almas perdidas del barrio estuvieran susurrando advertencias. Al cruzar el viejo puente, los ladridos lejanos de perros famélicos resonaban en los oídos de Clara, y una inquietante sensación de angustia le erizaba la piel. En ese lugar, donde la luz apenas llegaba, la figura de la temida mujer maldita acechaba entre las sombras, una leyenda que aliviaba el miedo de aquellos que habían perdido a sus hijos. Sus ojos, según contaban los ancianos, eran dos pozos de dolor, y su lamento, un eco desgarrador que helaba la sangre. Clara, madre soltera de 32 años, nunca había creído en cuentos de fantasmas, pero esa noche, la combinación de su cansancio extremo y el manto de oscuridad sembró dudas en su corazón. Cuando regresaba del restaurante, el aire denso y viciado por el olor a aceite le recordaba la lucha constante por un futuro para su hijo, David. Con cada paso que daba, su mente se inundaba de preocupaciones. ¿Tendría suficiente para la cena? ¿Cómo haría frente a las deudas? Y ahí estaba él, su único rayo de esperanza, cerca del puente, jugando despreocupado en la incertidumbre y la penumbra. La visión de su pequeña figura provocó un escalofrío en la espalda de Clara. Un grito mudo se quedó atrapado en su garganta mientras las sombras parecían escoltar a su hijo, como si la noche misma intentara arrebatarlo de sus brazos. David giró su cabeza y sonrió, pero había algo inquietante en su mirada. Un murmullo distante llegó hasta ella, un eco que sonaba casi como la advertencia de un peligro inminente. Con el corazón encogiéndose, Clara sintió el estómago revolverse. Se acercó corriendo, pero el aire se volvió más pesado, opresivo. ¿Qué hacía su hijo ahí? Al llegar más cerca, una figura emergió de la oscuridad. La mujer maldita. Su presencia era aterradora, como un destino ineludible. Su rostro reflejaba un sufrimiento que parecía eterno. Los ojos de Clara se abrieron como platos. La leyenda cobraba vida ante ella. David, gritó, pero su voz sonó lejana, como si el propio puente se hubiera tragado su alarido. La sombra de la mujer maldita avanzó lentamente en su dirección, cada paso resonando con un eco escalofriante. Clara, paralizada por el terror, sintió como su corazón latía con frenesí. La figura de la mujer se acercaba, y en su mirada había una mezcla de tristeza y condena que iba más allá de la muerte. En ese instante, la revelación fue clara, no era solo un mito, sino un símbolo de todas las pérdidas y secretos de su comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Clara sabía que debía hacer algo, pero la impotencia la consumía. Comenzó a indagar, cuestionando a los vecinos. Descubrió que detrás de cada risa había un secreto oscuro. Había historias de silencio, de complicidad que dejaron que la mujer maldita existiera. En esos momentos de revelación, la conexión con la figura aterradora se hacía más presente, como un pacto de oscuridad entre el barrio y su historia. Clara comprendió que no podía dejar que llevase a su hijo. La mujer era un reflejo de su miedo, pero también de la fuerza colectiva que había dejado de serlo. Con cada paso hacia adelante, el temor se transformaba en una batalla por salvar lo que más amaba. Sin embargo, justo cuando su resolución tomaba forma, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. ¿Era el llamado de David? La desesperación apretó su pecho mientras la noche, silenciosa y amenazante, se cernía a su alrededor. Clara sintió cómo su corazón se detenía ante aquel grito desgarrador. El eco reverberaba en su mente, transformándose en una pesadilla tangible que se apoderaba de su ser. Frunció el ceño al ver a David todavía en el mismo lugar, ajeno al peligro que lo rodeaba. La figura de la mujer maldita se interponía entre ellos, un muro de angustia y tristeza que la mantenía atrapada en su propia desolación. David. Ven aquí, rápido,
gritó, desesperando en su intento de que su hijo comprendiera el inminente peligro. Pero el niño, como en trance, siguió riendo, aparentemente absorto, como si el mundo de las sombras le ofreciera un calor que Clara no podía entender. La desesperación se hizo nido en su pecho, la urgencia por rescatarlo disparando sus sentidos. La mujer siguiente, sin embargo, no parecía tener prisa. En su andar lento y deliberado, su rostro se iluminaba a través de la oscuridad. Los ojos vacíos de la mujer maldita no solo miraban a Clara, también la atravesaban, como si pudiera ver hasta lo más profundo de su alma. Clara sintió el frío que emanaba de esa mirada, un frío que calaba hasta los huesos, como un recordatorio de que la muerte a menudo se disfrazaba de vida. «Tu hijo», murmuró la mujer maldita, y su voz se deslizó por el aire como un susurro helado. «Tus miedos lo llaman a él. ¿Por qué temes perderlo cuando ya lo has perdido en tu corazón?» Las palabras eran cuchillos, y Clara quiso cubrirse, pero no podía moverse. Su mente se debatía entre el deseo de huir y la necesidad de proteger a David, que ahora parecía estar acercándose a la mujer, como si la atracción por el dolor lo guiara. «No, no te lo lleves». Clara soltó un grito que hizo eco en la oscuridad, aullando a las estrellas apagadas. La luz de la luna se convirtió en una lanza que atravesó el cielo, revelando el horror de la escena. David, con su pequeña mano extendida, buscaba el contacto con la figura espectral. El viento volvió a aullar. Era un canto de advertencia, un eco de lo que estaba a punto de suceder. Clara sintió el latido de su corazón en sus oídos. Con un último impulso, corrió hacia donde estaba su hijo, desbordada por el instinto maternal. En ese instante, la figura de la mujer maldita extendió su brazo, creando un velo entre ella y David. Clara se detuvo en seco, sintiendo que un poder oscuro la arrastraba, como un ancla en el abismo. Un temblor recorrió su cuerpo mientras recordaba las historias de su niñez, las advertencias susurradas entre su propia gente sobre la pérdida de los niños y la conexión con la oscuridad. «Eres parte de esto», dijo la mujer, su voz sonando como el murmullo del viento entre los árboles. «Tu dolor es el alimento que busco». Los ojos de Clara se llenaron de terror. Su mente trataba de encontrar una salida, una manera de deshacerse del poder que la mujer maldita ejercía sobre su alma. Pero el grito de David, ahora transformándose en un llanto, la empujó hacia adelante. «David. No. Regresa», pronunció casi en un susurro, y el tiempo pareció congelarse. La oscuridad se espesó, y Clara, en un último intento por rescatar a su hijo, se lanzó hacia adelante. En ese instante, algo cambió. Una luz surgió entre las sombras, iluminando la silueta de la mujer maldita y revelando un rostro que, por primera vez, no parecía tan distante. Pero la luz no tardó en desvanecerse, y una risa inquietante resonó. Clara se dio cuenta de que tal vez no eran solo los recuerdos los que estaban siendo arrastrados a la oscuridad. ¿Esa risa era David quien reía? La atmósfera se tornó aún más pesada. Clara sintió que un nuevo miedo se despertaba en sus entrañas al darse cuenta de que tal vez había más en la historia de la mujer maldita de lo que había descubierto. La conexión no parecía ser un mero mito, sino una revelación más profunda y escalofriante que podría llegar a cambiarlo todo. Y entonces, Clara comprendió que debía hacer justicia por todo el dolor de la comunidad. Pero, ¿cuál sería el precio de esa justicia? Estaba dispuesta a perderlo todo, incluso a David. La noche susurraba la respuesta. Clara apenas pudo procesar lo que estaba ocurriendo. La figura de la mujer maldita comenzó a desdibujarse, pero su risa resonaba, una melodía perturbadora que se metía dentro de ella, como un eco de advertencias antiguas. «Tu hijo es mío», susurró la mujer, su voz ahora un canto serpenteante que arrastraba a Clara hacia la locura. «No. Regresa, David», gritó, pero las palabras parecían esfumarse antes de alcanzar al niño. David terminó por dar un paso más hacia la mujer maldita, guiado no solo por curiosidad, sino por una atracción peligrosa que Clara no podía entender. Era como si una fuerza invisible lo impulsara, como raíces que se aferran a la sombra. Clara sintió que se le dificultaba respirar. Cada palpitación de su corazón sonaba como un retumbo en su pecho, un himno de terror inminente. El molde del tiempo se distorsionó,
y mientras se acercaba a David, el terreno bajo sus pies parecía cambiar. Un frío repentino la paralizó, y en su mente cruzaron imágenes de otros niños, de historias que le contaban de pequeño, todos ellos perdidos en la oscuridad. David, escúchame, imploró, pero las palabras se deslizaban entre sus labios sin fuerza. Detenerlo se volvió una batalla con su propio terror. El niño giró la cabeza, sus ojos, antes llenos de alegría, ahora reflejaban una mezcla de emoción y confusión. Clara pudo sentir cómo su garganta se cerraba y el sabor ácido del miedo llenaba su boca. La mujer maldita extendió su mano huesuda hacia David, y fue en ese instante que Clara vio lo que había estado oculto, la piel grisácea, las venas oscuras que surcaban su cuerpo. Era algo macabro, algo que una madre nunca debería soportar. Su propio miedo a perder a David pronto se transformó en una feroz determinación. No, gritó con una fuerza renovada. Se zambulló hacia adelante, ignorando el frío penetrante que la hacía temblar. «Vas a dejarlo ir». Y cuando su mano logró tocar el brazo de David, una explosión de luz sacudió el aire. El brillo atravesó la penumbra como un rayo de esperanza. Clara sintió el calor envolvente que, inesperadamente, dispersó la oscuridad. La mujer maldita dio un paso atrás, su expresión se transformó, la risa se convirtió en una mueca de rabia. «El dolor no se aleja tan fácil», bramó. El mundo giró. Clara cerró los ojos, incapaz de soportar la intensidad del choque. Cuando abrió los ojos de nuevo, se encontraba en el mismo lugar, pero David estaba en sus brazos, tembloroso y asustado. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó, su voz era un susurro desgastado. «Estás a salvo», respondió Clara, aunque ella misma no estaba tan segura. Mirando alrededor, la mujer maldita aún estaba allí, pero ahora se desvanecía, sus ojos vacíos reflejaban un furor silencioso. «Esto no ha terminado, Clara. Te veré pronto», susurró, su figura perdiéndose en la negrura de la noche. Respirando fuertemente, Clara tomó de la mano a David y comenzó a alejarse. «No te alejes de mí, por favor», murmuró, temerosa de que la oscuridad la siguiera. Pero al mirar detrás de ella, la mujer maldita ya no estaba. Sin embargo, fue entonces cuando Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una sombra se proyectaba en el suelo, más que una forma, parecía contener el eco de su risa. Clara supo que la batalla no había terminado. Esa mujer no había dejado de buscar su dolor, y ella sería el objetivo una vez más. Temblando, se forzó a caminar más rápido, pero no pudo evitar la pregunta que la atormentaba. ¿Cómo puedo liberar a David de esta maldición? La noche continuaba su camino, pero Clara entrelazaba sus dedos con los de su hijo, ignorando el sudor frío que escurría por su frente. La oscuridad se burlaba de ella, sabiendo que el verdadero terror apenas comenzaba. Y mientras se alejaban, un susurro en el bosque indicaba que los conflictos del pasado estaban a punto de revelarse. ¿Cuál era el secreto que podía liberar a David y a aquellos que habían sufrido antes que ellos? La respuesta los aguardaba, oculta en el silencio de la maleza. El aire se sentía pesado, casi asfixiante, mientras Clara y David se adentraban en el bosque. Las sombras se alargaban a su alrededor, y el murmullo de las hojas era como un canto lúgubre que prometía un inminente horror. Cada paso que daban resonaba con un eco que parecía burlarse de su valentía. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó David, su voz temblorosa tan frágil como el hilo de luz que se filtraba entre las ramas. Clara no supo qué responder. Se sentía atrapada entre la desesperación y el miedo. Ella misma se preguntaba en qué otra locura se habían metido. Decidió que necesitaban un refugio. Un lugar donde pudieran pensar y planear lo que debían hacer. La mirada de David, llena de inquietud, la inquietaba aún más. Recordó las historias que le contaba su abuela sobre el puente viejo del pueblo, un lugar maldito donde se decía que aquellos que cruzaban eran marcados por la oscuridad. Pero ahora, ¿qué otra opción tenían? El bosque se tornó más denso y el crujido de las ramas bajo sus pies cada vez más fuerte. La sensación de ser observados aumentaba, como si los ojos de la noche estuvieran clavados en ellos. Clara apretó la mano de David, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar al puente, la niebla se arremolinó a su alrededor. Las tablillas de madera crujieron bajo su peso,
resonando con una melancólica queja. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Solo un momento, murmuró, intentando calmar a su hijo. David se quedó quieto unos pasos detrás de ella, mirando la oscuridad que se alojaba debajo del puente, un abismo que parecía llamarlo. Clara se giró hacia él, intentando aprender el control que le faltaba. No te acerques al borde, David. Por favor. Pero él parecía atrapado por la vista de aquel lugar, inmóvil y absorto. De repente, un susurro llegó desde la maleza. Un murmullo escalofriante, como si las raíces del bosque estuvieran compartiendo secretos antiguos. Clara sintió que una presencia lo invadía todo, un sentimiento de peligro inminente. Ya no puedes escapar, Clara, la voz resonó, envolviéndola en un frío helador. Era la mujer maldita. El sonido de su risa invadió el aire, más poderosa y aterradora que antes. ¿No sientes el dolor que ella ha dejado detrás? ¿No deseas saber lo que se oculta en la oscuridad? No, gritó Clara, la rabia bañando su voz. No me tocarás. Pero la figura apareció, esta vez completamente formada, emergiendo de la niebla, sus ojos centelleando con un hambre insaciable. Tu niño es una presa fácil, susurró, señalando a David con un dedo huesudo. No, David, ven hacia mí. Clara dio un paso al frente, pero su cuerpo parecía estar pegado al suelo. La mujer comenzó a deslizarse hacia David, su risa retumbando en el silencio. Este, asustado, retrocedió un poco, sus ojos perdidos entre el terror y la fascinación. En ese instante, Clara recordó las historias que su abuela le contaba acerca de aquel puente y la maldición que acechaba a quienes se atrevieran a cruzarlo. Hay algo en este lugar, algo oscuro, pensó, cada palabra de su abuela resonando con claridad. La mujer maldita se detuvo, sonriendo como si supiera algo que ellos no. Pregúntale al puente, Clara. Pregúntale dónde han ido los niños que cruzaron antes que tú. Su voz era un eco que reverberaba en la oscuridad. Las raíces de árboles en el suelo parecieron moverse, abriendo una grieta que absorbía la luz. Clara miró a David, sabiendo que el tiempo se les acababa. Debemos irnos, le dijo, pero su voz temblaba. La pregunta que había evitado salir finalmente, ¿qué pasó con los niños que no regresaron? David, inquieto, miró al abismo. Preparándose para lo inevitable. Clara entendió que no podían escapar de esta pesadilla, pero debía hallar la respuesta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una sombra que se preparaba para devorarlos. De repente, la sombra del pasado parecía cobrar vida, revelando un secreto que los perseguiría incluso más allá de la noche. A qué costo descubrirían la verdad del puente y la oscuridad que amenazaba con tragarlos por completo. El aire se volvió aún más denso, como si el bosque mismo tratara de ahogarlos. Clara sintió su corazón latir con fuerza, un tambor irritable que resonaba con el temor. La mirada de David se aferraba a la mujer maldita, como si fuese un imán que atraía a una estrella oscura. Ella intentó gritarle de nuevo, pero las palabras se enredaron en su garganta, hundiéndose en el miedo creciente. ¿Qué quieres de nosotros? Clara logró finalmente preguntar, su voz temblando. La mujer maldita sonrió, mostrándole sus dientes afilados como dagas. Solo deseo lo que me pertenece. Esos niños que huían como tú, respondió, su tono suave como la seda, pero repleto de un veneno oculto. David, en un arrebato de valentía, gritó, no somos como ellos. Déjanos ir. La mujer se detuvo. Parecía hilarante y aterradora al mismo tiempo, su risa resonando en el aire como el eco de un fantasma que jugaba. Oh, pequeño, no puedes entender. Los sacrificios son inevitables. Pero, tal vez, tú puedas ser mi salvación. Puedes caminar aquí y yo no los tomaré a ti. No. No me lleves. David retrocedió aún más, sintiéndose atrapado entre los brazos invisibles de la oscuridad. Clara, sintiendo la presión del tiempo, intentó recordar las enseñanzas de su abuela, pero todo lo que llegaba a su mente era un eco de advertencias y un sinfín de sombras. De pronto, la grieta en el suelo comenzó a expandirse. Clara observó horrorizada cómo las raíces se contorsionaban, danzando al compás de unas melodías escalofriantes. Ven,
Clara, ven hacia mí, susurró la mujer maldita, deslizando su mano como si invitara a un baile macabro. ¿No quieres saber? Fue como si el aire se volviera frío, helando la sangre de Clara. Te lo ruego, David, ven aquí, imploró mientras la angustia la invadía. David ahora estaba separado de ella por una distancia que parecía aumentar, a medida que la sombra lo llamaba con voces suaves que se arrastraban entre los susurros del bosque. ¿Qué pasará si cruzamos el puente, mamá?, preguntó, su curiosidad luchando contra el terror. ¿Qué ocurre con quienes se quedan? No lo sé, respondió Clara, su corazón retumbando al darse cuenta de que cada locura en la que habían incursionado podría ser un eco de sus propias decisiones. La mujer maldita rió nuevamente, ellos se convierten en parte de mí, Clara. Se alimentan de los que aún caminan. ¿Eliminarías esa posibilidad para protegerlo? ¿Serías capaz de salvarlo o dejar tus propias sombras en el camino? Clara tomó un profundo aliento, la desesperación transformándose en determinación. No dejaré que te lleves a mi hijo, afirmó con firmeza. Se lanzó hacia David, como una mamá osa que defiende a sus cachorros. La mujer maldita no se movió, su mirada se intensificó. Intenta cruzar y pierde todo, Clara. Este puente es un pacto. La grieta se inclinó hacia ellos, atraía la luz y los absorbía. Clara estiró la mano, alcanzando a David. Agárrame, David. Agárrame fuerte. Gritó mientras la sombra levantaba su voz, ahora un torrente de ecos aterradores. La risa cambió a un grito desgarrador que llenó el aire. En ese instante, el puente tembló y una vibración sorda resonó por el suelo. Las raíces se levantaron, tentáculos que parecían querer atrapar a los dos. Clara sintió que una fuerza invisible tiraba de ella hacia la grieta mientras David luchaba por liberarse del hechizo. En un último intento desesperado, Clara dio un paso adelante y con toda su fuerza, atrapó la mano de su hijo. Pero antes de que pudieran retroceder, la sombra del pasado movió sus labios en un susurro asfixiante, deseas la verdad, pero el precio será demasiado alto. La luz se apagó en un instante. Clara se encontró en un vacío oscuro, el eco de las risas resonando mientras caían en un abismo que les prometía secretos y dolor. ¿Qué secretos acechaban en la profundidad de la noche? ¿Se convertirían en otro eco de las almas que habían cruzado el puente antes que ellos? El abismo los recibió con un silencio helado, como si el viento mismo se hubiera atemorizado en su presencia. Clara y David cayeron, atrapados en un descenso interminable que parecía robarles el aliento. En ese instante, las risas de la mujer maldita se desvanecieron, pero la sensación de su poder permaneció, como una sombra tras ellos. Cuando finalmente aterrizaron, el impacto fue suave, casi etéreo. Se encontraron en un claro rodeado de árboles altos y torcidos, cuyas ramas se retorcían como garras intentando aferrarse a algo, a alguien. La atmósfera era pesada, cargada de un vapor que parecía moverse y susurrar. Clara se levantó rápidamente, mirando a su alrededor con desconfianza. David, gritó, su voz resonando en la penumbra. La respuesta fue solo el eco, regresando a ella como un lamento perdido. En un impulso, se movió hacia adelante, sus pies arrastrándose sobre el suelo húmedo y helado. Mamá. David apareció detrás de ella, sus ojos iluminados con temor. ¿Dónde estamos? No lo sé, cariño, contestó Clara, con el corazón latiendo aún con fuerza. Debemos encontrar una salida. Mientras avanzaban, los árboles parecían seguirlos, sus raíces serpenteando hacia la superficie, como si fueran serpientes en busca de alimento. Clara miraba de reojo cada sombra que se movía, sintiendo que algo les observaba, oculto entre las ramas. Las risas regresaron, desdibujadas en el aire, mezcladas con susurros que hablaban de sufrimiento y pérdida. Ellos son los que se quedaron, murmuró una voz etérea a su derecha. Clara se detuvo en seco. David, agárrate fuerte, ordenó, sintiendo que la piel se le erizaba. Nuestras sombras nunca se irán, Clara, resonó la voz, una mezcla entre lo masculino y lo femenino. Un temblor recorrió el suelo. Fijándose en el lugar de donde provenía, Clara pudo distinguir una figura fantasmal surgiendo de la tierra. Era un niño, con ojos vacíos y labios desgastados que chillaban silenciosamente.
¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Clara, el miedo amenazando con cerrarle la garganta. Mostrarles la verdad, respondió el niño con voz monótona. La verdad que la mujer maldita oculta. Clara sintió que su corazón se detenía. La verdad, repitió, mirando a David, quien palpitaba ansioso a su lado. En su mirada, Clara vio una mezcla de curiosidad y terror, un reflejo de lo que ella sentía. El niño asintió. Los sacrificios son la única manera de escapar de sus garras. Deben elegir. ¿Elegir qué?, preguntó Clara, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Perdón o condena, dijo el espectro. Pero su decisión puede desatar un horror inimaginable. Las ramas a su alrededor comenzaron a temblar, como si en la inminente revelación se acercara algo aún más oscuro. Clara respiró hondo, sintiendo que el suelo bajo sus pies oscilaba, como si la tierra misma estuviera viva y consciente. No podía permitirse dudar. David, yo mamá, interrumpió él, viéndola a los ojos, apretando su mano con fuerza. Antes de que pudiera terminar la frase, un retumbar resonó por toda la tierra, como un latido de un gigante en la oscuridad. En ese momento, el niño desapareció en una nube de cenizas, dejando a Clara y David solos en el bosque, envueltos en una neblina de desconcierto. Mamá, mira. David señaló hacia el horizonte. Una luz brillaba débilmente entre los árboles. Pero en su interior, Clara sabía que no era una simple luz. Era una advertencia, una invitación, o quizás una trampa mortal. ¿Debemos ir?, preguntó David, anticipando su respuesta. Clara se encontró atrapada entre el instinto de protección y la inquietante posibilidad de que esa luz significara una salida o un retorno a la misma oscuridad. La decisión se acercaba tan rápidamente como la sombra detrás de ellos. Clara dio un paso hacia la luz, sin saber si su elección llevaría a la salvación o a un horror inimaginable. ¿Sería el momento de enfrentarse a la verdad o rendirse al destino que les aguardaba en esa fractura aterradora del bosque? En el aire, una nueva risa susurró, más oscura y retorcida que antes. El camino hacia la luz parecía desvanecerse entre la penumbra, como si el bosque mismo intentara tragarse esa chispa de esperanza. Clara y David avanzaron despacio, cada paso resonaba como un eco inquietante en el silencio ominoso que los rodeaba. A medida que se acercaban, la luz se oscurecía y su brillo se transformaba en un fulgor espectral que iluminaba brevemente rostros atormentados en la neblina. Mamá, la voz de David tembló, lleno de inquietud, mientras apuntaba a la luz titilante. Clara se sintió repentinamente atrapada entre el deseo de proteger a su hijo y la necesidad de seguir adelante. No podían quedarse ahí, el bosque amenazaba con devorarlos vivo. No susurró una voz detrás de ellos, desgarradora, como un suspiro helado que recorría su espalda. Clara se giró, el miedo la envolvía, pero lo que vio la hizo gritar. Una figura etérea apareció, con ojos vacíos que absorbían la luz, las sombras danzaban a su alrededor. Era un rostro conocido, una mujer con rasgos demacrados, la misma que había visto en las viejas fotografías de su infancia, la abuela que había desaparecido sin dejar rastro. Abuela, Clara pronunció con voz temblorosa. Pero la figura no sonrió. En su lugar, una risa distorsionada la rodeó, resonando en la atmósfera pesada como un eco de dolor. Ven, ven a jugar, dijo la abuela, el tono burlón retumbando en la mente de Clara. Esto es lo que eres. Esto es lo que él quiere. Se giró hacia David, como si lo estuviera devorando con la mirada. No te acerques a él. Clara bramó, retrocediendo y formando un escudo humano con su cuerpo hacia David. El aire se llenó de susurros, voces confundidas y muertas que hablaban de secretos y mentiras, como si los árboles mismos presionaran las sombras hacia ellos, deseando tragarlos. Otra vez interrumpiendo a Clara, un grito desgarrador rompió la neblina. Los sacrificios deberás decidir. La abuela conservaba su sonrisa torcida mientras avanzaba, y los árboles se movían inquietos, como si el bosque estuviera vivo, ansioso por presenciar la elección inminente. Clara sintió que el sudor le escurría por la frente, las manos temblando y su corazón latiendo en un ritmo frenético. La luz detrás de ellos se volvió un faro de esperanza y horror al mismo tiempo. ¿Cómo puedo decidir?, balbuceó, sintiendo el peso del universo caer sobre ella.
La figura de su abuela se desvaneció rápidamente y se convirtió en polvo, que se suspendió en el aire por un instante, pero los ecos de risa todavía retumbaban. La voz del niño que habían encontrado antes resonó nuevamente, directa en su mente. Para salvarte, para salvarlo, debes elegir lo que está enterrado en tu corazón. Perdonar o respirar en la condena. David, asustado, echó un vistazo a la luz mientras su madre luchaba contra la creciente desesperación. Mamá, ¿quieres ir? No quiero perderte en este lugar. Sus ojos reflejaban una mezcla de valentía y pánico, y Clara supo que la respuesta venía de una fuente más profunda dentro de ellos. Debemos ir, respondió Clara, fortaleciendo su determinación. Pero antes de que pudieran moverse, un lamento ensordecedor llenó el aire, saliéndose del vórtice de sombras. Algo había cambiado en el ambiente. Una presencia oscura se acercaba, más poderosa, prometiendo hacer que la decisión se volviera irreversible. El suelo tembló bajo sus pies, y Clara se encontró paralizada mientras una oscura silueta emergía de la penumbra. El tiempo se acaba, Clara. La decisión está sobre ti. Una voz profunda y gutural llenó la atmósfera, como un trueno en la distancia. ¿Sabes qué es peor que perderte en el olvido? Es quedarte aquí, atrapados, sin decidir. Clara sintió un nudo en el estómago. La luz se hacía más intensa, pero el terror que emergía de lo profundo la bloqueaba. La risa de la mujer maldita resonaba como una melodía ensordecedora. Harás lo correcto, retumbó la voz, cada palabra oscila en su ser, mientras la oscuridad se acercaba. Clara se dio cuenta de que la elección era inminente, el destino de ambos pendía de un hilo enredado en un bosque que parecía observar con fervor. Con el corazón en un puño, Clara miró hacia David. ¿Estamos listos para esto? La luz brillaba incesante, pero la sombra siempre estaba al acecho, recordándole que la verdad, por horrible que fuera, debía ser enfrentada. Y en ese momento crítico, un grito desgarrador brotó entre la oscuridad. Elige ahora o perderás por siempre. La urgencia de la decisión les golpeó en el pecho. ¿Qué camino elegirían frente a lo desconocido? Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz gutural que retumbaba en su mente parecía absorber cada chispa de esperanza, cada pensamiento racional. David mantenía la mirada fija en su madre, buscando respuestas en su rostro, y su respiración era pesada y entrecortada. El eco de los ecos resonaba aún en el aire, intensificando el pánico que se apoderaba de ellos. Nadie escapa, filtraba la sombra que se aproximaba, desdibujando los límites entre el terror y la locura. Sus ojos vacíos parecían brillar con un oscuro deseo, como si ansiara devorarlos lentamente. 10, 9. El conteo había comenzado, y cada número se sentía como un golpe en el pecho de Clara. Debemos elegir rápido. No hay tiempo, Clara. David murmuró, sus pequeños puños apretándose con fuerza. Huellas de lágrimas apagaban su mirada. ¿Y si no elijo bien? ¿Y si esto nos condena para siempre? Clara respondió, sintiendo que la desesperación la consumía. La clara posibilidad de perder a su hijo se abalanzó sobre ella con más fuerza que la oscuridad misma. El grito de la mujer maldita parecía atravesar cada fibra de su ser, retumbando en sus pensamientos. Mejor la muerte que lo que está por venir, contestó la voz, como un susurro en su mente. El frío la invadía, sintiendo cómo las sombras intentaban arrastrarla hacia su clamor. El miedo en su interior se transformó en un rugido, y supo que no podía ceder. Mientras la atmósfera se tornaba más espesa, Clara se aferró a David. ¿Qué hay en tu corazón, David? A veces hay que perdonar para liberar. Las palabras se deslizaron de sus labios como un clic de cerrojo, con la esperanza de que la verdad lo pondría a salvo. Pero, mamá, yo solo quiero escapar. No quiero jugar más, gritó David. El terror en su voz parecía hacer temblar el suelo, como si los árboles también pudieran sentir su angustia. La voz en la oscuridad continuó. 5, 4. El sacrificio debe ser tuyo. Las sombras comenzaron a danzar, como ocultando un secreto intrínseco que ninguno de los dos podía comprender. Clara sintió que el aire se volvía irrespirable, como si cada aliento estuviese ligado a un hilo enredado ante la inminente decisión.
La figura de la abuela apareció momentáneamente, parpadeando entre la oscuridad. ¿Quieres dejarlo ir? ¿O serás tú quien se quede atrás? El desenfoque de su rostro ocultó cualquier atisbo de amor, transformándose de nuevo en el espectro que Clara había visto antes. Sin embargo, en su interior había una verdad destellante que quería salir a la superficie. Decide, o ambos quedarán atrapados en sus propias sombras, resonó la voz, ahora casi una risa burlona que retumbaba en los árboles, llenando el aire con un sentimiento de desesperanza. Mientras Clara alimentaba su ansiedad, recordó fragmentos de su infancia, momentos perdidos y el vacío dejado por su abuela. El sacrificio no siempre era físico, a veces, liberarse era más doloroso que el propio tormento. El perdón. La oscuridad rugió, como si estuviese viva. La voz llegó a su clímax. 3, 2. El tiempo se escurrió entre sus dedos. No puedo dejarte, suplicó David, pero la desesperación en sus ojos la empujó aún más. Sus corazones latían acompasadamente, compartiendo el miedo, pero también la esperanza. La luz a su izquierda brilló más intensamente, como si invitara a la libertad, pero el bosque les gritaba que el pago por ello era alto. Clara se inclinó hacia su hijo. Perdono a quienes nos hicieron daño. Gritó. Su voz resonó por todo el bosque como un rayo de luz en medio de la tormenta. Pero la respuesta fue un silencio abrumador, como si la misma oscuridad se detuviera en su avance. David la miró con incredulidad. ¿Realmente habían hecho lo correcto? Sin esperar una respuesta, la neblina comenzó a tornarse tangible, como si requiriese de su aceptación. Ahora, gritó Clara, sintiendo que el control se escapaba, y con la luz aún atrayéndolos, el silencio se rompió con un agudo grito. A la distancia, una figura oscura apareció detrás de ellos, un eco aterrador de lo que habían dejado atrás. Algo había comenzado a moverse, y no había vuelta atrás. El sacrificio nunca había sido tan tangible. Corre. La niebla se espesoró, y Clara pudo ver fragmentos de sombras emergiendo del bosque, provenientes de la misma oscuridad que la había acechado. La lucha por escapar había comenzado, pero al girarse un momento hacia la oscuridad, un grito desgarrador de una voz reconocible resonó en su mente. No escapes de eso que no puedes ver. ¿Qué pesadilla se desataría ahora? La decisión final apenas comenzaba a tomar forma y, con un grito que retumbaba en cada rincón, la verdad se desveló ante ellos. ¿Acaso la elección fue la correcta? La niebla se volvió densa, una muralla que devoraba la luz a su alrededor. Clara sintió como su corazón latía desbocado, un tambor desgarrador en su pecho que empujaba su cuerpo hacia adelante. David, a su lado, respiraba con la agitación de alguien que apenas puede sostenerse. No mires atrás. Gritó Clara, sintiendo que su voz se perdía entre las sombras, como fragmentos de un sueño roto. La figura amenazante parecía crecer tras ellos, como un aliento helado, una sombra colosal que se alimentaba de su miedo. Mamá. Mamá, tengo miedo. Las palabras de David se entrelazaron con el eco de sus propios pensamientos. El bosque pareció estremecerse con la intensidad del terror. Clara sintió que su vientre se encogía, pero sabía que no podía detenerse. La mujer había dejado marcas indelebles en sus recuerdos, y aunque el perdón resonaba en su mente, la traición del pasado amenazaba con consumirlos. Las ramas crujían a su paso, arañando su piel con cada movimiento. Rápido, David, corre. De verdad su voz se transformó en un susurro entrecortado, repleto de desesperación. La oscuridad se cerraba sobre ellos mientras un susurro lejano retumbaba por entre los árboles. No escapas de la verdadera oscuridad. El sudor resbalaba por su frente y Clara sintió un ardor en su pecho. ¿Quién eres?, preguntó al viento, aunque sabía que la pregunta era para la mujer maldita que se ocultaba en cada rincón oscuro de su pasado. La figura grotesca seguía avanzando, demasiado cerca, como un depredador acechando. El suelo bajo sus pies se tornó en un terreno resbaladizo, cada paso se sentía como una caída potencial. Era incapaz de ver a través de la espesa neblina, los árboles se alzaban como siluetas interminables. Desesperada, Clara buscó un vislumbre de la luz que había creído ver. ¿Qué debo hacer?, gritó, pero su pregunta se perdió en un eco frío.
Entonces, sintió que una mano fría la tocaba en el hombro. David se dio la vuelta, y su corazón se detuvo. Era la sombra. Apareció a su lado como un ciclo interminable de pesadilla. La elección ya fue hecha, las sombras no te dejarán en paz, resonó la voz, como si se filtrara de la propia tierra, infectando su mente con su miasma de desesperanza. Déjanos en paz. Clara sintió que su grito desgarraba el aire, pero la figura solo sonrió con un gesto burlón, como quien se regodea en el sufrimiento ajeno. Ya no hay vuelta atrás, pero tú y el niño pueden ser parte de la oscuridad o ser engullidos por ella. Solo debes hacer un trato. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un golpe en el estómago. ¿Qué quieres? Clara se forzó a preguntar, aunque un instinto de supervivencia la instaba a no rendirse ante la oscuridad. Un alma por otra. Tu perdón, tu amor. Pero a cambio, dolor, mucho dolor. La sombra retrocedió levemente, dejando entrever un boquete en la neblina, una puerta hacia un lado desconocido que la tentaba. El pánico de David pudo oírse en el silencio, y Clara se volvió hacia él, intentando infundirle fe. No vamos a caer en su trampa, David. ¿Entiendes? No somos lo que esta sombra quiere que seamos. La criatura pareció enfurecerse, el aire se alzó, y un viento helado arrastró las hojas como un grito de dolor desgarrador. ¿Rechazas un regalo que podría salvarte? Toda la oscuridad comenzó a girar, un torbellino de sombras voraces que trataban de devorarlo todo a su paso. Mientras luchaban contra el remolino que amenazaba con tragarlos, Clara sintió que una correntada de memoria regresaba a su mente, imágenes de su infancia junto a la mujer maldita, la rabia silenciada, los secretos ocultos. Yo te maldigo, gritó, y las sombras temblaron, retrocediendo ante su ira. Eso es todo lo que tienes. La verdadera oscuridad necesita más. El eco se desvaneció, pero el terror persistía alrededor. Algo en su interior se encendió, debía enfrentarse a la mujer que había apresado su corazón por años. David, suéltame la mano, dijo Clara, sintiendo el frío de ese pasado fluir a su alrededor y al mismo tiempo un nuevo calor dentro de ella. Voy a acabar con esto. A medida que se separaban, Clara vio una luz tenue surgiendo de lo desconocido, un camino hacia lo que no podía imaginar. La figura comenzó a arrastrarse hacia ella, ávida de obtener su alma, y con ello el poder de desatar la verdadera maldad. Lo haré ahora, dijo en voz baja. Pero justo cuando la sombra parecía a punto de desvanecerse, un grito desgarrador resonó por el aire, ensordecedor, como un eco que devolvía el terror de sus decisiones pasadas. Clara giró rápidamente, pero su corazón se detuvo. Ya no era el bosque el que vibraba. Era David, palideciendo, con su mirada fija en algo detrás de su madre. Mamá, mira hacia arriba. La oscuridad progresivamente se despojó de su poder. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Atrapada entre dos mundos, debía decidir si la lucha valía la pena, o si todo lo que había hecho solo les llevaría más lejos en su condena. Dando un paso adelante, Clara tuvo que enfrentarse a la verdad. A veces, debía sacrificarlo todo para proteger lo que más amaba. Pero mientras la luz avanzaba lentamente, su propia voz resonó en su mente: serás tú quien se quede atrás. La elección se cernía sobre ella, hirviendo en su interior. Mientras el momento culminante se precipita, la sombra del pasado acechando, ¿sería esa la vida que finalmente eligieron abrazar? Clara sintió como el tiempo se detenía mientras se enfrentaba a la sombra que había atormentado su vida y la de David. Los ecos de su propia voz resonaban, burlándose de ella, recordándole el precio de la salvación. Miró a su hijo, y en sus ojos vio no solo miedo, sino la fe ciega que tenía en su madre. En ese instante, todo el dolor, todas las pérdidas, convergieron en una única decisión. No puedo dejar que el miedo decida por nosotros, afirmó con fuerza, su voz resonando en la penumbra. En un arranque de valentía, se puso frente a David, creando un escudo entre ellos y la negrura voraz. He tenido suficiente. No cederé a tus caprichos. La mujer maldita hizo una pausa. La risa burlona que había acompañado cada paso ahora se tornó en un silencio tenso. Sin embargo, la amenaza de un abrazo oscuro permanecía en el aire, una fuerza que crecía, ansiosa por devorar a ambos.
Clara sintió que el dolor del pasado estaba presente, pero esta vez no iba a dejar que lo controlara. Perdono. Perdono nuestra historia y a todos los que nos hicieron daño, gritó con todas sus fuerzas, las palabras surgiendo de lo más profundo de su pecho como rayos de luz. No quiero más odio en mi vida. No quiero más sombras. Con cada palabra, la oscuridad frente a ella comenzó a tambalearse. Una sombra se movía frenéticamente, tratando de recomponerse mientras el ardor del perdón iluminaba el espacio entre ellos. No puedes liberarte de mí, siseó la mujer maldita, pero ya había una grieta en su poder. Clara sintió que el peso en su corazón se aligeraba, como si el aire se llenara de un poder renovador. Nos vamos. David, sígueme, gritó, retrocediendo hacia la luz que aún brillaba en la distancia. Tomó la mano de su hijo, sintió el calor de su pequeña palma en la suya, y esa conexión les dio fuerza, como si juntos pudieran desvanecer cualquier sombra que intentara atraparlos. David, atónito por el cambio de su madre, se aferró a ella con determinación. «¿Vamos a escapar, mamá?», preguntó, su voz temblorosa pero llena de fe. Ella sintió, y en ese momento, la oscura figura empezó a fluir hacia ellos, tratando de desdibujar la luz que emanaba de su valentía. «No. No te llevarás a mi hijo». Ladeó la cabeza, mirando por encima de su hombro, y sus ojos se encontraron con aquella sombra, al mismo tiempo perspectiva y amenaza. La imagen de la mujer maldita se desvanecía, pero en su lugar, la mensaje resonante quedó en el aire: la oscuridad siempre regresará, Clara, siempre. «Suéltame, no tengo miedo», dijo Clara, y cada paso hacia la luz juntaba más fuerza. Los murmullos de dolor que habían empujado a muchos a la negrura se convertían en un eco lejano. Clara y David corrieron, la sombra cediendo su paso ante ellos, sirviendo como caminos hacia la liberación. Y al cruzar la frontera de luz, algo en el aire cambió. Se sintieron más ligeros, los ecos de risas y voces que antes llenaban sus mentes se desvanecieron como copos de nieve al sol. Cuando giraron para mirar hacia atrás, la sombra se mantenía distante, tambaleándose en su lugar. La mujer maldita ya no parecía tan imponente, su figura encogida y llena de rencor. «Estamos a salvo», murmuró Clara, sintiendo el calor del sol acariciar sus mejillas. La luz era un abrazo que les prometía un nuevo comienzo. Mientras se alejaban del bosque, Clara se dio cuenta de que, aunque la batalla había sido intensa y la oscuridad había estado al acecho, su amor por David había triunfado. Aprendió que el perdón era una opción poderosa y que a veces, el verdadero coraje estaba en dejar ir lo que nos ató al dolor. «¿Volveremos, mamá?», preguntó David, su voz llena de curiosidad, como si aún no creyera lo que acababa de presenciar. «No lo sé, cariño», respondió Clara, una leve sonrisa llenando su rostro. «Quizás, pero ahora tenemos el poder de decidir. Y esta vez, haremos lo correcto». Ambos se adentraron hacia el amanecer, la luz ya abrazándolos completamente. Así, Clara y David supieron que no solo habían liberado a su comunidad de la sombra de la mujer maldita, sino que habían comenzado su propio viaje hacia el perdón y la reconciliación a través de su amor. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un nuevo día lleno de esperanza. Nunca olvides que la verdadera luz reside en nuestros corazones y que siempre debemos elegir el amor sobre el miedo. Ahora que has llegado al final de esta historia, aquí tienes algo importante que hacer: necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo más relatos impactantes. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber cómo se sienten al respecto y qué les hizo pensar. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.